Bienvenido al lugar que te ayuda a ser tu mejor versión. Soy Juan Pablo Duque y el día de hoy estamos en 2x1, la sección de mi podcast que trae personas para hacer del viaje de tu vida algo mejor. Listo. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast. En esta ocasión estamos de nuevo en 2x1. Yo creo que ya va a ser la sección predominante en este podcast. Y bueno, no estoy tan pendejo. Estoy en 2x1. Bueno, estamos con un invitado muy chévere que hace tiempo pues quería grabar un episodio con él. Estefano, ¿cómo estás? Bien, Juanpa, bien emocionado de estar aquí en 2x1 contigo. Ya sabes que es un placer así tremendísimo estar contigo hoy. Y bueno, creo que ya esta pregunta se va a hacer costumbre en el podcast, pero qué mejor que el invitado se presente a sí mismo. Así que, ¿quién es Estefano de Gracia? Perfecto, pues mira, eh, soy un fiel creyente de la responsabilidad. Digo, por eso el podcast se llama Responsable. Tengo un podcast que se llama Responsables, que la verdad ha sido un proyecto que me ha dado muchísimo, más de lo que yo le he podido dar a ese proyecto. Entonces, pues tengo un podcast, estudié psicología ya hace un par de años, y luego me fui dedicando un poquito más como a las mentorías, como al coaching, como al acompañamiento. Me fui metiendo mucho en temas de religiones también. Me gusta mucho estudiar las religiones, no porque sea excesivamente religioso, sino porque creo que es una forma bien importante de entender al ser humano y sobre todo de entender hacia dónde nos vamos a dirigir el día de mañana o cómo nos estamos dirigiendo el día de hoy. Entonces también me metí a los estudios de las religiones, me gustó mucho el budismo, entonces me quedé ahí estacionado en el budismo. No soy budista, soy amante y creyente y admirador de la filosofía budista, de cómo los budistas manejan y piensan cómo funciona la vida. Budista no soy porque no estoy diseñado para ser budista. Creo que el budismo se diseñó para gente del oriente, no para la gente del occidente. Entonces, pues quien hoy se considere budista, creo que es importante que lo repiense, ¿no? Y ahora tengo una comunidad con el podcast, donde hacemos acompañamiento, donde empezamos a hacer algunas cosas ahí interesantes con la gente. Entonces, pues, básicamente eso. No me gusta mucho decir quién soy, sino que lo vayan descubriendo. Sí. Y bueno, ahorita pues tienes bastantes proyectos, Switchéate, Bien. Responsables, la academia que la mencionaste también, que por cierto va a estar en la descripción para los que estén interesados. Y pues todo eso no pasó por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? O sea, hubo un proceso detrás, hubieron muchas cosas detrás de eso. Entonces, eh, ¿lo que eres hoy lo soñaste de niño? No, no, definitivamente no. Definitivamente soñé como todo niño ser algo que hoy creo que no lo haría. Sé que lo voy a hacer parecido ahora al pensamiento y a la vida que tengo de adulto, pero no, de niño siempre quise ser, ahí te va, hubo una etapa en mi vida que quise ser astronauta, o hubo otra etapa de mi vida que quise ser bombero, hubo otra etapa de mi vida que me quise dedicar al deporte, me gustaba mucho la Fórmula 1, entonces quise ser piloto de Fórmula 1. Y luego, bueno, pues se fue clarificando la realidad de la vida y fui tomando otras cosas. Pero no, definitivamente no era lo que quería hacer de niño. Creo que hay mucha gente que dice, sí, yo siempre decía hacer esto de niño y que bueno, me da mucho gusto porque es una claridad, pero yo no. Y entonces, no me genera como pena decirlo, pero no me imaginaba haciendo lo que hoy hago. Y bueno, pero ¿cómo fue el proceso que te encaminó a lo que haces hoy en día? Pues mira, te voy a contar desde el principio, Juanpa. Em, si bien te dije que no pensé hacer esto de niño, sí me tocó mucho vivir esto de niño. Mi papá es psicólogo igual que yo, mi papá es psicólogo, mi mamá es contadora, pero ella también se dedicó mucho a los temas de desarrollo personal y ellos desde que yo tengo memoria se dedicaban a esto, ¿no? A dar cursos, a mi papá dar mucha terapia, a mi mamá acompañarlo. Entonces,
Yo tengo dos hermanos, pero les llevo un par de años. A mi hermano, al del medio, le llevo 6 años y a mi hermana, la más chica, le llevo casi 10 años, casi 12 años. Entonces, pues sí me tocó una gran etapa en mi vida estar solo con ellos. Yo vivo en Tlaxcala, pero vivíamos, bueno, yo soy de la Ciudad de México. Papá es argentino y mi mamá es mexicana. Entonces, pues me tocó mucha parte de mi infancia, pues andar en cursos, andar en talleres, andar esperando a mi papá que salía de terapia, que salía de mentorías, que salía de guías. Entonces siempre me tocó ver esto, pero no, fíjate que no lo sentía como algo extraordinario. Dije, bueno, es el trabajo de mis papás. Y así fui creciendo, ¿no? Fui creciendo. Yo creo que no todos, pero muchos de nosotros cuando vemos a nuestros papás haciendo algo, nos da como cierta rebeldía, ¿sabes? O sea, es decir, yo no quería verme como ellos, ¿no? Yo dije, no, yo lo último que quiero hacer es psicólogo, quiero dedicarme a dar cursos o quiero darme talleres, ¿no? Me dedicaba más a pensar en que quería ser, te digo, astronauta, piloto, cosas así, ¿no? Y me tocó ver todo esto, ¿no? Me tocó ver la organización. Me acuerdo que, híjole, yo tendría como tendría como 9 años y me acuerdo que mi mamá, en la casa que vivíamos en Ciudad de México, mi mamá me decía, oye, hoy te vas a tener que estar todo el día en tu cuarto. Yo le decía, ¿por qué? Decía, es que tu papá va a dar un curso aquí en la sala de la casa de desarrollo personal y no puedes hacer ruido y no puedes salir. Entonces, pues sí, ¿no? Digo, me tocó crecer con la psicología, aunque fíjate que una de las cosas que sí me acuerdo muy bien es que yo veía a mi papá haciendo lo que hacía, de repente, ya sabes, no eran cursos de desarrollo personal y de repente veía gente llorar o gente en catarsis o gente muy emocionada, entonces a mí siempre me generó duda como qué es lo que les hace mi papá o qué está sucediendo, ¿no? Pero no era nada que me quitara el sueño, ¿no? Entonces fui creciendo, luego nos venimos aquí a Tlaxcala, es un estado, para los que no son de México, es un estado que está muy cerca de la Ciudad de México, que es la capital, estará como hora y media en carro, y aquí es un estado muy pequeño, a la fecha es el más pequeño de México, pero imagínate, hace 13 años, 14 que llegué aquí, pues era todavía más pequeño, ¿no? Yo venía de la ciudad más grande de México, entonces fue todo un cambio, ¿no? Yo llegué aquí y mi mentalidad empezó a cambiar porque pues, la gente aquí era muy diferente, ¿no? Era más noble, más pacífica, llevaban un ritmo de vida mucho más diferente, entonces pues todas estas ideas de que me quería dedicar a eso que yo pensaba de niño fueron cambiando, ¿no? Y bueno, posteriormente pues se vinieron a poner una escuela que tienen aquí mis papás, una universidad de psicología. Pero aún así, te tengo que ser sincero, yo creo que el último mes de preparatoria no sabía lo que iba a hacer de mi vida. O sea, me gustaba mucho leer, me gustaba mucho la computadora, me gustaba mucho el internet, me gustaban mucho los videojuegos y me gustaba mucho platicar con mis amigos. Me gustaba mucho platicar con mis amigos, estas pláticas profundas de ayuda, de pensamientos, pero no sabía qué iba a hacer. Y me acuerdo que cuando salí de la universidad, yo quería estudiar diseño industrial, imagínate, y no sé dibujar ni una casa, no te puedo dibujar ni una persona, te la dibujo con rueditas y palitos, ¿no? Y y me acuerdo que había elegido diseño industrial porque la mayoría de nosotros cuando somos jóvenes, creo que cuando alguien te dice, elige esa carrera porque ahí vas a tener mucho dinero o ahí te va a ir muy bien, creemos que ese es pues, el lugar donde debemos de estar, ¿no? Y a mí alguien me dijo, estudia diseño industrial porque ahí te va a ir bien, porque ahí hay mucha lana, porque la gente te va a reconocer. Y dije, bueno, vamos a ver, es diseño industrial, ¿no? Hice el ingreso a la universidad, pasé el examen de admisión, pero la verdad que no estaba tan emocionado, entonces un día mi papá se sentó a platicar conmigo y yo creo que en sus poderes secretos de psicólogo se metió en mi cabeza y me dijo que si realmente era lo que quería estudiar, ¿no? Que si realmente tenía esa vocación. Él me dijo que siempre me iba a apoyar en lo que yo quisiera. Y entonces, no te miento, habrá sido una plática como de 2 horas. Y salí de esa plática y hablamos de muchas cosas, de mi vida, de su vida, fue como un encuentro muy bonito con mi papá y, y salí con ganas de estudiar psicología. Salí con ganas de estudiar psicología y entonces él me dijo, estudia donde tú quieras, yo te voy a apoyar eh, eh, fundamentalmente, es más, si no quieres estudiar también te voy a apoyar. Y decidí estudiar aquí en Tlaxcala y bueno, aquí estoy.
Oye, me surgió una duda. Entre terminar la preparatoria y escoger carrera, ¿cómo le hiciste? O sea, ya me dijiste que, bueno, por una recomendación de alguien te metiste a una carrera errónea para ti, pero antes, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué pensabas? O sea, cuando acabaste la preparatoria, ¿qué pensabas? Para serte sincero, nada. La verdad que veía que el tiempo se iba acercando y no me preocupaba. Veía a mis demás compañeros que estaban muy preocupados, pero fíjate que yo veía algo curioso. Estaban preocupados no en qué carrera o en qué profesión se iban a dedicar, sino en dónde la iban a estudiar, ¿no? Entonces, eso a mí me causaba como conflicto porque entonces hablaban que la universidad de acá, que la universidad de allá, que me voy a ir a vivir a otro país, que me voy a ir a vivir a otro estado. Y yo decía, pero ¿para qué, no? Si finalmente las mismas carreras están en todos lados, ¿no? Y todo el mundo decía, no, es que la universidad depende mucho de donde tú estudies, ya sé que es lo mismo, pero si tú estudias en la mejor universidad, te va a ir bien. Entonces, a mí eso como que no me terminó de complacer, ¿sabes? Entonces yo creo que por eso evadí mucho el tema, porque la plática aparte yo tenía un profesor en la preparatoria que daba orientación, muy buen profesor, una muy buena persona, pero él tenía mucho la idea de meterte a la cabeza no que estudiaras, sino en dónde estudiaras iba a ser lo que iba a valer, ¿no? Entonces te decía, no importa lo que estudies, mientras estudies en una universidad de alto poder, de alto calibre, de renombre. Entonces yo decía, bueno, de verdad sí es, o sea, a mí me surgió una duda así como, entonces el mundo se vale por en dónde estudiaste, sino qué estudiaste o cómo te desempeñas. Entonces, ahorita haciendo memoria y ahorita que me hiciste acordar, yo creo que me causó como tristeza, me causó ansiedad, porque yo en realidad no quería entrar a una universidad de renombre o grande, yo simplemente quería encontrar un lugar y una carrera en donde pudiese disfrutar y desempeñar mi pasión, que era hablar, que era platicar, que era escuchar, que era mirar, que era analizar, que era acompañar. O sea, yo sabía que tenía ciertas características que me iban a ayudar como psicólogo, pero probablemente no identificaba que era psicología porque crecí toda mi vida con la psicología, ¿sabes? Una de las cosas que, entre comillas, te puedo decir que me pudo haber pesado de haber estudiado, de haber vivido, perdón, todo el tiempo con psicología, que yo no sabía diferenciar qué era la psicología. Sabía que existía, sabía que estaba ahí, pero era como que yo me había educado con ella. Sí. Wow. ¿Y solamente viste la universidad como único camino? No, no, realmente no. Yo llegó un punto en el que dije, ¿sabes qué? Me gustaría de alguna u otra forma estudiar por mi cuenta. A mí me gusta estudiar mucho solo. Yo adoro estudiar solo porque mm, me di cuenta, o al menos la universidad y la preparatoria, también me molestaba mucho que la gente ocupara el estudio como competencia. ¿Sabes? Yo tenía varios compañeros y compañeras que realmente no les importaba si aprendían o no, sino que les importaba sacar la mejor nota para demostrarle a los demás que eran mejores, ¿no? Entonces a mí eso me causaba mucho conflicto, ¿sabes? A mí me causaba mucho conflicto el hecho de que, por ejemplo, las tareas en casa valieran tanto porcentaje para sacar una buena nota, ¿no? Yo decía, bueno, ¿por qué el trabajo que hago en casa donde nadie me está guiando, donde nadie me está enseñando, vale más que estar participando en clase, ¿no? Y tengo que decirte que fui el alumno más inconsistente y más flojo que había, ¿sabes? O sea, yo no hacía tareas, eh, no me gustaba llevar las libretas en orden, no me gustaba, bueno, tengo déficit de atención con hiperactividad, entonces no me podía estar quieto, me la pasaba hablando, me la pasaba levantándome, molestando a los demás, entonces siempre fui un alumno bastante complicado, pero siempre tuve el respeto de frente. Yo tenía otros compañeros que eran muy parecidos a mí, pero eran muy agresivos con los profesores o con los alumnos. Entonces yo nunca le falté el respeto a un profesor porque más allá de que yo fuera inquieto, el respeto para mí era como muy importante porque sentía que si yo le faltaba el respeto a un profesor, podía agravar mi inquietud, ¿sabes? O sea, si ya de por sí los profesores me decían que era inquieto, que hablaba mucho, que me paraba, si yo era grosero con ellos, me iban a agarrar mal ojo, ¿sabes? Me iban a agarrar mala vibra.
Entonces yo siempre supe moverme mucho con eso, ¿no? A la fecha hoy me encuentro profesores de preparatoria, secundaria y universidad y me saludan muy bien. De hecho, hace poco me encontré un profesor de inglés que tuve en la secundaria y ese profesor me quiso mucho, pero siempre me apoyó porque decía que yo tenía muchos problemas para aprender, ¿no? Era muy inquieto y me daba regularización en su casa, ¿no? Y me lo encontré hace como un mes y me saludó, le dio mucho gusto y me dijo, la verdad, no esperaba que llegaras tan lejos. Y yo le dije, la verdad, profesor, yo tampoco esperaba llegar tan lejos. Entonces, siempre fui así, ¿sabes? Siempre fui así. Entonces, sí me molestaba mucho que la educación la ocuparan para competir. Sí. Wow. Y bueno, después de que ¿Sabes, decides Juanpa? No, entrar no te al escucho. mundo de Se la me hace que se psicología, o apagó sea, tu ¿qué fue micro. que vino después? Hola, hola. Hola, ¿Me hola, ¿me escuchas? escuchas? Ya se fue como un momento, ¿ya me escuchas? No, no te escucho nada, Juanpa. Nada, Ay, nada, jue nada, nada. madre. Ahí está, ya te Oye, pero escucho. yo sí te escucho. Ya te escucho, ya te Bien. escucho. Problemas técnicos que pueden ocurrir. Bueno, te estaba preguntando, después de que escoges la psicología, ¿qué pasa después? Ok. Pasa que empiezo a sorprenderme mucho de los temas, ¿sabes? Empiezo a leer mucho, empiezo a investigar mucho. Aparte, yo te voy a decir algo, una de las cosas que a mí creo que hasta cierto punto disfruté de estudiar psicología era que de pronto yo sentía que había nacido con la psicología, ¿sabes? Entonces, eso a mí me daba como mucha tranquilidad en los temas. Yo sabía que los sabía ya, que los había vivido, que me había tocado ver cómo la gente los, los, los sentía, ¿no? Por eso creo que es importante que si el día de hoy tú escoges algo en lo que estudiar o en lo que te quieras desempeñar, debe de estar muy alineado a la historia de vida que tuviste, porque se te va a hacer muy fácil, ¿sabes? O sea, yo el hecho de que me tocó ver cursos de desarrollo personal cuando tenía 6 años, 7, 8 años, para mí era muy fácil identificar las cosas, ¿no? Yo sabía perfectamente. Entonces, em, fue muy emocionante, porque como te digo, yo ya sentía que sabía o había visto cosas, pero empezar a estudiar psicología fue como que alguien me empezó a explicar todo lo que yo ya había visto, ¿no? Aparte yo también tenía sí, como una maña, tenía como un mal hábito de que de chico me gustaba mucho hojear los libros de mi papá. Mi papá tenía muchos libros de psicología, entonces yo me metí a hojearlos. Siempre me gustaron los libros, y no porque me gustara leer, ¿eh? O sea, me parecía lindo, pero no sé, me gustaba el hecho de tener un libro en las manos, cómo leía las hojas, la escritura, los dibujos. Entonces siempre me metí a hojear libros, ¿no? Y a veces encontraba cosas que pues ni entendía, ¿no? Entonces fue como descubrir mucho de lo que sentía que ya había visto y estudiar psicología también fue interesante, fue muy interesante. O sea, para ti fue como un proceso de unir hilos que Sí, estaban súper sueltos en tu cabeza. tal cual, tal cual. Y bueno, después de esto, o sea, a lo que quiero llegar es cómo llegas a responsables, cómo decides empezar este podcast, este proyecto tan interesante. Mira, siempre voy a empezar por partes. La parte de que ahora responsables es por internet y es por la computadora y todo, siempre me quise dedicar a algo dentro del internet y dentro de la computadora. Porque yo me acuerdo que de pequeño veía mucho internet y veía muchos youtubers y veía podcast en inglés, entonces yo veía mucho de esa gente y decía, a mí el día de mañana me gustaría estar haciendo eso, pero no sabía por dónde empezar. Y aparte de que no sabía por dónde empezar, me daba cierta vergüenza, ¿sabes? Me daba miedo. Entonces, pues pasaron los años, no, la verdad no le hice mucho caso a esa sensación. Y luego Responsables nace de
de muchos problemas que tuve, ¿sabes? En mi adultez joven o en mi adolescencia, por así decirlo, mi final de adolescencia que fue la universidad, al no tener un sentido de vida claro, y esto quiero que quede bien pactado, si tú no tienes un sentido de vida claro, probablemente te vas a dedicar a perder el tiempo en tu vida, ¿sabes? Porque el sentido de vida es dirección, el sentido de vida es guía, es como tu alma. Entonces yo por eso, y se lo digo aquí a los que nos están escuchando, yo ya te conozco desde hace rato, Juanpa, y a mí me enorgullece mucho ver que a la edad que tienes tú ya tienes un sentido de vida claro, ¿no? Entonces eso a mí, no es que te diga, como todo el mundo te dice tal vez, no tienes mucho potencial y eres un joven que sí lo eres, pero creo que cualquier joven fundamentalmente puede ser como tú si tiene un sentido de vida claro. Si sabe a dónde quiere verse en 5, 10, 15, 20, 30 años, ¿sabes? No necesita ser súper inteligente, no necesitas ser súper hábil, simplemente necesitas saber hacia dónde te quieres dirigir. Y a mí me pasó eso. Yo cuando tenía tu edad, yo cuando estaba en la universidad no sabía hacia dónde me quería dirigir. No tenía la menor idea. Entonces, el hecho de estar experimentando eso, a mí me fue haciendo perder el tiempo, perder el respeto que tenía por mí, perder el amor propio que tenía por mí, los que me rodeaban. Entonces fui una persona que se dedicaba mucho a las fiestas, que se dedicaba mucho a desvelarse, a perder el día, a tomar alcohol como no tienes idea. Drogas nunca lo intenté y nunca me pareció como algo. Tenía varios amigos que probaban y que usaban drogas, pero a mí nunca me pareció como interesante. Entonces sí, el alcohol me excedí mucho en la universidad y a la par intenté como construir una vida, ¿sabes? Estaba intentando construir una vida como ideal para los demás, es decir, tenía novia, em, este, aparentaba que tenía dinero o aparentaba que mi familia y que a mí nos iba muy bien, cuando en realidad yo no hacía un pepino para darle dinero a mi familia, porque pues, todo el dinero me lo daban ellos, eh, al grado de que a veces mentía, a veces hacía cosas bastante irresponsables. Y así fue mi universidad, ¿no? Era una persona que no tenía respeto por mí ni por los demás. Entonces, a esta novia que tenía en ese momento, eh, era muy vacía la relación. Yo era muy machista, yo era hasta mentiroso, infiel, entonces me había convertido en un hombre típico y normal, ¿sabes? Un hombre, mira, para aclarar esto, ¿ves que te decía lo de tener un sentido de vida claro a la edad que puedas? Y entre más joven tengas, Sí. mejor. Pero si no tienes este sentido de vida, el sentido de vida te lo da la sociedad, ¿no? Y tú y yo que somos latinoamericanos, la sociedad latinoamericana en específico con los hombres, nos da un sentido de vida bastante doloroso. Nos hace machos, nos hace irresponsables, nos hace agresivos, nos hace casi salvajes. Yo siento que como hombres, si permitimos que la sociedad nos moldee y que la sociedad nos dé la razón de vivir, nos volvemos como salvajes. Entonces, pues yo me convertí en ese salvaje, ¿no? Terminé la preparatoria y esto, cuando yo entro a la universidad, que ya soy mayor de edad, esto se exagera, esto se hace más grande, ¿no? Entonces, luego salgo de la universidad y todavía estaba medio perdido. Todavía los 2 años después de la universidad estuve muy perdido. Obtuve un trabajo muy rápido, gracias a la fortuna que tuve. Entonces yo terminé la universidad en un diciembre y yo entré a trabajar en enero. Un buen trabajo, donde tenía un buen cargo, donde me pagaban muy bien. Entonces, si te tuviese que decir que me tuve que complicar y que tuve que buscar un trabajo, no. La verdad no. La verdad fui bastante afortunado y la vida me lo dio. Trabajo que hoy tengo y que ya estoy terminando, que mi contrato ya termine el otro año y que también me hace muy feliz y ya hablaremos de eso, pero pues fue un trabajo que yo no sabía dónde me metía, no sabía hacia dónde tenía que ir. Aquí en México se llama DIF, es el desarrollo integral de la familia. Para los de otros países es como el departamento que se dedica a velar por los derechos y salud de todos los sectores de la población, desde adultos mayores, niños, adultos, adolescentes. Entonces, tiene varias áreas, tiene áreas de jurídico, tiene áreas de trabajo social, tiene áreas que es la que yo llevo de psicología y áreas de asistencia social. Entonces, pues yo me encargo
actualmente el departamento de psicología de este departamento aquí en mi estado. Y, y la verdad hice muy mal trabajo al principio. Hice muy mal trabajo al principio porque una no sabía cómo funciona el sistema, no sabía cómo funcionaba mi carrera dentro de cómo se desempeñaba. Y yo seguía en este asunto, ¿no? Para mí era muy fácil un martes que me hablaban los amigos, los colegas, y me iba de fiesta y me iba a dormir a las 4 de la mañana, 5, y el miércoles estaba a las 6 de la mañana despierto para irme a trabajar. Entonces, obviamente rendía muy poco, ¿no? Entonces, cuando tú eres tan irresponsable por muchos años, probablemente no te pase nada, pero llega un punto después de muchos años, que es donde las cosas se quiebran. Entonces, a mí me llegó ese punto, todo se quebró, hice muchas malas cosas y, y toda la gente se empezó a cerrar a mi alrededor, toda la gente me empezó a decir que estaba mal, que ya no confiaban en mí, y fue una semana bastante dura. Y en esa semana, yo creo que el hecho de que de pronto me desaparecí de todo, me hizo ver con más claridad hacia dónde me quería dirigir. Entonces ahí fue cuando dije, quiero hacer algo en internet. Primero se me ocurrió hacer videos. E hice un video y estuvo bien, fue un video bueno, pero no me sentí como que me había preocupado más por el qué dirán y no me había preocupado por el qué voy a decir yo, ¿no? Entonces fue un video bastante vacío, por ahí anda en internet y que no me enorgullece mucho que siga ahí. Y, y así, me acuerdo que hice ese video y, y ahí va otra de las partes que me detuvo por mucho tiempo. Me dio mucha pena mostrarlo, ¿sabes? Se lo enseñé a mis amigos y no sabes, se deshicieron de burlas conmigo, ¿no? Porque yo nunca les había hablado de desarrollo personal, yo nunca les había hablado de emociones, yo era un tipo duro, un tipo agresivo, un tipo que pensaba que las mujeres lo iban a adorar y amar, era un tipo bastante deplorable y miserable en esa época, ¿no? Entonces, de pronto cuando les enseñé este video, pues te imaginarás, ¿no? Me deshicieron de críticas y, y nada, me callé casi un año. Me pegaron tanto esas críticas que no volví a hacer nada. Ese año estuve perdido, ese año lo tengo que recuperar en mi vida, algún día me lo pagaré otra vez, pero fue perdido. Y luego me encontré con el podcast. Me encontré con el podcast porque yo escuchaba muchos podcasts en inglés y, y luego me encontré con un gran podcast que a la fecha ha sido de bastante ayuda para mí, que ha sido Dementes con Diego. Y Diego de volverse una persona que yo veía en internet y que escuchaba y que me admiraba, se ha vuelto un amigo hoy, un amigo cercano, un amigo con el cual me ha ayudado mucho a guiarme. Ya poco a poco fui construyendo lo que tengo hoy. Sí, oye, me quedo con dos cosas muy importantes que dijiste. Lo primero es dejarse llevar por la vida, está bien jodido. Y si somos, y nosotros que somos latinoamericanos, está mucho más jodido. Bastante. Porque, o sea, si no nos damos cuenta, vamos a acabar muy mal. O sea, vamos a ser parte de toda esa bola de nieve que cae y que cae y que cae y cada vez se hace más grande. Entonces, si uno no trata de salir de esa bola de nieve y marcar la diferencia, Mira, te lo complejo. voy a poner tan fácil. Imagina que todos somos como títeres, ¿sale? O sea, sí, sabes, sí, sí se dice en Colombia títeres, ¿verdad? Sí, claro, sí, Marionetas. sí. Vale, sí. Somos títeres, marionetas, todos. Hay de dos. Si tú no tienes un sentido de vida y si no sabes a dónde quieres dirigirte, como te dije, en 5, 10, 15, 20, 30, 80, hasta 100 años, em, alguien va a tomar tus hilos y te va a mover a su gracia y a su necesidad y como ellos quieran. Y ese alguien es la sociedad. Y si la sociedad toma tus hilos, le va a valer muy poquito lo que sientas, lo que quieras y lo que necesites. Te va a usar. Entonces, si hoy tú quieres recuperar los hilos de tu vida, si hoy quieres recuperar el control de tu vida, yo me pondría seriamente a pensar que a dónde quiero estar en un mes, en un año, en 5 años, en 10 años, en 20 años y en 100 años. ¿Y por qué te digo 100 años? Porque esto lo acabo de aprender. Cuando la gente nos dice, vamos a vernos a largo plazo, eh,
no pensamos más allá de 20, 30 años. El verdadero largo plazo, Juanpa, es qué va a pasar con tu legado el día de mañana que no estés. ¿Cómo quieres que te recuerden? Y cuando tú te pones a pensar cómo te gustaría el día de mañana que te recuerden cuando ya no estés, es un sentido de vida muy amplio, porque entonces estás dispuesto a hacer cosas que no necesites que no necesitan que tú estés allí. Entonces, hoy pensar a largo plazo no es pensar en 10, 15, 20 años, es pensar en 100, 150, 200 años adelante de ti y cómo te gustaría verte, ¿no? Yo lo pensé el día de que escuché todo esto, que es de un autor que se llama Roman Krasnik, tiene un libro buenísimo. Em, yo me puse a pensar y dije, sí es cierto, yo había pensado responsables de aquí a 10 años, pero ahora quiero pensar en responsables de aquí a 100 años. ¿Cómo me gustaría de mañana que responsables exista cuando ya no esté yo? Y eso te hace entender que tus proyectos no son tuyos, son del mundo, son de la vida, y que tú tienes una comisión, una encomienda de hacerlos crecer, pero también de que el día de mañana corran por sí solos. Ahorita que lo pienso, una marca personal está bien complicado. O sea, nuestros hijos se tienen que llamar igual que nosotros para que para poder que continúe, por ejemplo, mi podcast, Juan Pablo Duque Podcast. Difícil, ¿no? Yo empecé, Pero fíjate que mi podcast también se llamaba el podcast de Estefano Di Gracia. Y yo fue cuando dije, no, este podcast no se trata de mí, se trata de los demás. ¿Y qué es lo que yo quiero que los demás hagan y tengan las herramientas que a mí me ayudaron a hacerme responsable? Eso no significa, mira, de corto, la gente necesita que tú le des las herramientas que tú ocupas para que ellos descubran qué pueden hacer. Justo ayer platicaba con un buen amigo eh, acerca de esto, ¿no? Y creo que ahorita el mundo está viviendo una época bastante extraña porque hoy ¿qué pasa? Hoy tú ves a todos los emprendedores, ves a todos los gurús que hay libros de El Club de las 5 de la mañana o escribe tu diario como yo lo escribí para que puedas tener una claridad de vida o El poder de los millonarios o cómo cambiar el mundo, ¿no? ¿Y qué hay en esos libros? Hay mucha sabiduría, pero hay sabiduría que a lo mejor a ti no te sirve, ¿sale? Entonces, yo no soy nadie para decirte que te despiertes a las 5 de la mañana. Te puedo contar que yo me desperté a las 5 de la mañana y a mí me sirvió mucho. Pero eso tiene que a ti inspirarte a buscar tus propias 5 de la mañana. Si tú te quieres despertar a las 6 de la mañana, 7, 8, te puede servir igual que a mí que me despierto a las 5. No tienes que cumplir lo que yo diga. Entonces, Responsables hoy está pasando un momento así como muy crítico en que quiero convertirlo en un lugar en donde la gente pueda descubrir sus propias herramientas. Yo no les voy a dar herramientas, yo no les voy a decir qué tienen que hacer, simplemente quiero que reflexionen. Ese es mi objetivo. sí. Y qué bueno que tocas ese punto porque no quiero decir que los falsos gurús, pero los gurús que tratan de proclamar una fórmula mágica, pues no lo sé, o sea, no es como una fórmula. Cada uno crea su propia fórmula. Cada uno tiene circunstancias diferentes. Digamos, si yo me levanto a las 5 de la mañana, ¿me va a levantar a qué? ¿Sí? Y una persona que apenas va comenzando en su proyecto, ¿a qué me voy a levantar? Mejor sigo durmiendo y en la tarde trabajo, ¿no? Entonces, pues es cuestión de que cada uno lo lleve como quiera y como mejor le, le quede, le acople a ellos mismos, ¿no? Y bueno, no hay fórmula mágica. La fórmula la hace cada uno. No podemos como replicar el éxito de los demás. Cada uno de nosotros tiene su propio éxito. Entonces, bueno, ahorita quiero hablar sobre, porque de cierto modo tú no eres un emprendedor común. Tú no eres de esos emprendedores de los, bueno, los casos famosos que, dejé la universidad, dejé el trabajo y me lancé a emprender. Tú estás emprendiendo, pero tienes tu trabajo seguro. Entonces, cuéntanos sobre eso. Es complicado. Es complicado porque todo mundo hoy te dice, y a mí me lo han dicho hasta el cansancio todos los emprendedores que he tenido el placer de conocer, de deja tu trabajo, de atrévete, de salte de tu zona de confort. Y yo hoy probablemente me tengan que apedrar, pero les voy a decir no lo hagan. No lo hagan porque si no estás dispuesto a correr con un sufrimiento y a manejarlo y afrontarlo, no vería el por qué tendrías que hacerlo.
¿sabes? Entonces, yo no he dejado mi trabajo y dudo mucho que lo deje hasta ahora que se acabe el contrato. Lo que sí tengo seguro es que ahora que acabe mi contrato de trabajo, que se acabe el año que viene, no voy a volver a buscar un trabajo tradicional. Voy a esforzarme por hacer que todos estos proyectos que yo tengo me den la amplitud y la comodidad de vida que espero. Pero yo creo que esto es como dijiste tú muy claro, ¿no? Cada quien tiene su fórmula mágica. Entonces, yo me preocuparía no por replicar la receta de la fórmula mágica de los demás, sino por encontrar los ingredientes necesarios para hacer mi propia fórmula mágica. Mi podcast se llama Responsables y es más que el nombre, es un movimiento en donde quiero hacer que la gente se vuelva realmente responsables de sus buenas cosas y de sus malas cosas en la vida. Y a mí la semana pasada me pasó algo que he de confesar que fui responsable. Me empecé a salir de más en mi trabajo tradicional para hacer mis proyectos. Y todo iba bien, porque nadie se había dado cuenta hasta que se dieron cuenta. Y me regañaron, me dijeron que si quería seguir trabajando. Bueno, no me regañaron porque no son mis padres, pero me cuestionaron, me confrontaron y me dijeron, mira, hemos notado que te sales mucho sin permiso y no te preocupes, no nos molesta, pero pues queremos preguntarte si vas a seguir en nuestro proyecto. Entonces para mí fue como dije, Dios, aquí está el momento en el que todos hablan, ¿no? Y en el que todo el mundo te dice, ahí es cuando tienes que pensarte las cosas, ¿no? Y entonces fue un día bastante difícil, fue hace 15 días, no, una semana. Y todo ese día, bueno, del trayecto del estudio donde tengo el podcast a mi oficina son como 30 minutos en auto. Entonces me acuerdo que esos 30 minutos se convirtieron en 60 horas. Y esas 60 horas me puse a pensar, es momento de dejarlo, estoy listo. Y luego volteé y dije, no, estoy listo porque tengo ganas, pero que tenga ganas no significa que tenga todas las condiciones para dejarlo, ¿sabes? Entonces, Em, a lo que voy con todo esto es, si hoy tú estás emprendiendo, si hay alguien que nos está escuchando que está emprendiendo y tiene un trabajo, ten paciencia, pero que tu objetivo no sea dejar el trabajo. Porque si tú pones como objetivo dejar el trabajo, tu emprendimiento solamente se va a convertir en una maquinita de dinero. Y la maquinita de dinero es buena, pero no te hace sentir feliz, no te da este sentido de vida. Y a mí responsable, switchéate, me da sentido de vida, me da pasión, me da felicidad. No me da el dinero que espero que algún día lo dé, y estoy seguro y lo tengo claro por dónde. Pero hoy me da mucha pasión. Entonces, pues creo que una persona que es sabia en esta vida sabe ocupar todos sus recursos de la mejor manera aunque no le gusten. Entonces, en mi caso trabajo, pero por ejemplo, tú que estás estudiando, a lo mejor muchos que nos están estudiando y que dicen, ya voy a dejar la escuela para dedicarme a mi emprendimiento, yo diría que no. Yo diría que mejor ocupen la escuela para ver qué le pueden sacar de provecho para que su emprendimiento el día de mañana crezca. Y aprovechen que tienen un emprendimiento en donde se sienten felices y cómodos para que agarren la energía y la fuerza para que el día de mañana vayan a la escuela y puedan pasar los momentos que no les gustan. Exacto. Y además, pues, eh, tenemos cierto punto a favor, los emprendedores que somos más jovencitos, porque nos mantienen, esto yo ya lo dije en un podcast, pero si nuestra única responsabilidad es el colegio, qué felicidad. No tenemos que preocuparnos por un techo, por la ropa, por nada, por nada. Y si queremos emprender, vamos a tener solo dos responsabilidades y tal vez el aseo de la casa. Serían tres, pero son cosas muy sencillas y no quiero decir que ser joven es sencillo, pero, pero si emprendemos ahorita, puede que cuando seamos mayor y los proyectos, pues la mayoría van a fracasar, posiblemente, porque no tenemos experiencia, no sabemos hacer muchas cosas, tenemos como una visión muy sesgada de qué es el emprendimiento y la vida. Entonces, pero tenemos tiempo y ese es el otro plus. Tenemos tanto tiempo libre que podemos dedicarlo a un emprendimiento, a un proyecto, a un podcast, lo que sea, y también sin invertir dinero. Y puede que ese proyecto no crezca como esperamos, porque el factor de dinero pues ayuda bastante, pero no se necesita. Con ayudar a dos o tres personas ya es suficiente y este podcast lo escuchan varios amigos míos
y siempre me escriben, qué chévere y eso, me quedé con este aprendizaje. Con eso es suficiente. Yo aspiro a que esto crezca en algún momento, pero no necesito ni de dinero ni de fama y, y bueno, precisamente por eso yo comencé en YouTube hace 5, ya van a ser 6 años, por dinero y fama. Y no estoy ahorita por dinero y fama, sino más bien por ayudar a los jóvenes que están perdidos y que bueno, que tal vez ven como única opción la universidad. Y esto me lleva a lo siguiente. En este momento, muchos jóvenes tienden a no saber qué hacer y piden consejos a personas en su misma situación, o sea, a otros jóvenes que no tienen ni idea. ¿Qué consejos podrías darles a ellos? Me hiciste acordar una frase que me decía mi papá cuando era chico. Me decía mi papá que cuando te tuviese que pedir un consejo se lo pidiera a alguien más grande que yo. Y yo le decía, ¿por qué? Me decía, es que cuando tú se lo pides a un joven, a una persona como tú, es como si tú mismo te dieras el consejo. Entonces, si estás confundido, mejor pregúntale a alguien que ya haya pasado por tu confusión. Entonces, ahorita me hiciste acordar 100% esa frase. Y yo creo que les diría que encuentren la forma de darse cuenta que la pasión que ustedes tienen hoy se puede meter en alguna profesión muy bien. Muchísimas veces creemos que, por ejemplo, no estar jugando videojuegos es una pérdida de tiempo porque todo el mundo nos dijeron eso, ¿no? Y yo hoy tengo uno de mis mejores amigos que se dedica a desarrollar videojuegos y encontró su pasión. Puede seguir jugando videojuegos y ahora encima los crea. Entonces, todo, absolutamente todo lo que hacemos día a día tiene manera de profesionalizarse, tiene manera de hacerse profesional. Entonces, tu tarea no es encontrar tu pasión, como muchos dicen, ya la tenemos, la pasión viene de acá, del amor que tenemos hacia nuestra vida. Lo que te diría es, encuentra la forma de encasillar y de meter tu pasión en una profesión para que ahora sí vivas y disfrutes y trabajes con tu pasión. Mi pasión era hablar, mi pasión era escuchar, mi pasión era acompañar, mi pasión era jugar videojuegos, mi pasión era eh, eh, tener comunidades, estar en sociedades, y hoy a esto me dedico. Entonces, a mí uno de los discursos más poderosos, que es muy clicheado, pero es muy poderoso, es el discurso de Steve Jobs de Connecting Dots, ¿no? De conectar los puntos. Conecta tus puntos, ya tienes, les puedo apostar, les puedo apostar que en el momento en el que empezamos a ser conscientes, yo creo que por ahí de los 9, 10 años que empezamos ya a definir qué nos gusta, ya en ese momento podríamos saber a qué nos dedicamos si fuéramos claros con nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, mi hermana, ella le gusta mucho dibujar y le gusta mucho el anime y le gustan mucho los videojuegos. Yo ahí veo potencialmente una creadora, una artista. Solamente que a veces la sociedad no nos hace sentir seguros con nuestras pasiones. Nos dice, no, eso no sirve para nada, de eso no puedes vivir, eso es un juego. Y no, de nuevo lo repito, todo lo que hacemos se puede profesionalizar. Solamente hay que encontrar en dónde va. Entonces, solamente busca eso, busca en dónde puedes hacer más de tu pasión, en dónde puedes ganar dinero de tu pasión, en dónde puedes crecer y profesionalizarte con tu pasión, y ahí es donde debes de estudiar, haya o no haya universidad. Sí. Y también es importante aprender a escuchar los consejos de las personas indicadas. Por ejemplo, una persona que le gustan los videojuegos, todas estas cosas, y quiere llevar un paso más allá, pues si le pregunta a sus papás, posiblemente no le den un consejo muy bueno o el más indicado. ¿A dónde hay que ir para, para conseguir un buen consejo? Pues para donde un gamer, un streamer, alguien que está dentro del medio, porque alguien fuera, pues te va a decir que te vas a morir de hambre, que es de esos jueguitos no se vive. Entonces, pues hay que saber a quién buscar para recibir nuestros consejos, para recibir consejos, porque si no vamos a tener como este pensamiento que tienen las personas que están fuera de ello, ¿no? Mira, hace tiempo en un libro de Brené Brown, que se llama Más fuerte que nunca, ella dice en ese libro que para pedir un consejo debes de pedirle un consejo a la gente que esté contigo en el ruedo, en el estadio. Si tú vas y le pides consejo a la gente que está de espectadora, te va a decir juicios, te va a decir cosas que no tienen sentido, porque no están sufriendo, no están esforzándose. Entonces,
lo mismo. Y yo te lo admiro, por ejemplo, mucho a ti, ¿no? Que tienes, mira, hoy tenemos el internet y es tan fácil encontrar en Instagram, en Twitch, en YouTube, en Facebook, a esta persona que hoy vive de lo que a ti te gustaría vivir. Escríbele, escríbele con toda la sinceridad del mundo, dile quién eres, pregunta, y estoy seguro que al menos el 90% de la gente te va a contestar. O sea, te va a decir sí, con gusto, te platico, te explico, te acompaño y quién sabe qué puedas sacar de ahí. Entonces, yo creo que sí, yo creo que hay que saber a quién pedirle consejos, no nada más pedir consejos. Yo se los puedo decir que yo tengo un canal de Twitch desde hace 3 meses. Yo a mis 26 años, cuando les conté a mis papás hace 3 meses que iba a abrir un canal de Twitch para ayudar a los gamers a su bienestar y a su salud mental, me dijeron que era una tontería. Con sus palabras lindas y amor que me tienen, pero me dijeron que era una tontería. Hay que saber a quién pedirle consejos. Exactamente. Y bueno, ¿cómo puede una persona con miedo y muchas excusas lanzarse a lo que realmente la apasiona? ¿Cuáles podrían ser los primeros pasos a tomar? Y esto es como relacionado con lo que hablamos ahorita de la pasión y todo eso. Ok, mira, en, en la filosofía existencial y en la filosofía estoica, sobre todo viene de la filosofía existencial, pero los estoicos lo ocupan mucho. Hay un término que se llama amor fati, ¿sale? Y el amor fati es el amor al destino, ¿sale? El amor al destino, ahorita te voy a decir literal porque lo tengo escrito, cuál es la traducción de amor fati. Está en latín. El Sí, amor fati es, literalmente se traduce como amar al destino. Esto lo hizo Nietzsche, ¿sale? Nietzsche fue uno de los filósofos existenciales más poderosos que hubo. Y él decía que la única forma de expresar la grandeza de un hombre es a través del amor fati. Es no querer tener nada de diverso de lo que se tiene, nada antes, nada después, nada por toda la eternidad. O sea, amar lo que te va sucediendo. No intentes cambiar lo que ocurre, no intentes modificar lo que te está ocurriendo, solo ama lo que te ocurre, ocurra como ocurra y serás feliz. Entonces, para mí esta es una de las formas más lindas de encontrar tu pasión, de aventarte, que ames el destino, que estés dispuesto a que el destino te lleve a donde te quiera llevar, obviamente con su planeación y su estrategia de vida. Em, y hay otro concepto que también me gusta mucho de los estoicos, y no, mentira, no es de los estoicos, de los existenciales. Este lo hizo Kierkegaard y él decía salto de fe. Yo sé que muchos de tu audiencia están de tu edad y voy a hablar como de esa edad. Supongo que han jugado Assassin's Creed. ¿Has jugado Assassin's Creed? sí, Bueno, en Assassin's Creed, el personaje, cualquiera de los que hayas jugado, si tú te subes a una torre, bueno, para los que no conozcan el juego, es un juego de una secta, de una unión de asesinos que va históricamente haciendo diferentes movimientos claves para cambiar el curso de la historia. Entonces, en Assassin's Creed, cuando tú te subes a una torre, eh, para descubrir el mapa, porque es una de las dinámicas del juego, después de descubrir el mapa, te puedes aventar hacia el vacío y se llama salto de fe. Ese es el salto de fe que todos tenemos que hacer. ¿Y cómo es el salto de fe? Es que te subas a lo más alto de algo, puedas observar cómo está tu panorama de vida, hacia dónde, como abrir un mapa, ¿no? Eso es la reflexión. Haces la reflexión, ves todo tu mapa de vida y luego te avientas al mapa. Entonces, la mejor forma de reflexionar, la mejor forma de perderle el miedo a lo que hoy podemos hacer es aventándose. Viendo hacia dónde te vas a aventar, pero aventándote. Ahí está. ¿Todavía me escuchas, Juanpa? Sí, sí. perfecto. Sí, sí, todavía te escucho. Se perdió un momento, pero no te preocupes que eso en edición se soluciona. ¿Ya me escuchas bien? Sí, ya está. Listo. Bueno, ¿qué podcasts son de tus favoritos y le recomiendas a nuestros oyentes? Mm, mira, la verdad que mis favoritos son en inglés, pero también tengo en español. Te voy a recomendar los primeros de inglés. El de cajón es Joe Rogan. Creo que Joe Rogan es el papá de todos los podcasts. Y si tú quieres aprender a tener una conversación fluida y aparte sacar muchos datos de una conversación, Joe Rogan es el que tienes que ver.
Me gusta mucho Healthy Gamer. Si bien no es un podcast, es un canal de Twitch y es donde estoy inspirando su chat. Está en podcast, entonces también lo pueden escuchar. Me gusta mucho el podcast de Sam Harris. Sam Harris es un neurólogo súper interesante que tiene temas bien válidos para la vida que estamos viviendo hoy. Eh, Déjame ver porque los tengo aquí en el teléfono. Siempre olvido los nombres. A ver. Tengo ese. Me gusta mucho. El podcast de Sam Harris se llama Making Sense. Me gusta mucho un podcast que se llama The Grand Up Show, que es tú y yo lo hemos platicado, de Matt Davelia, que ya lo tiene Sí. como abandonado, pero me gusta mucho. Me gusta otro que se llama The Inforium, que es de Thomas Frank y otro chavo que también es muy bueno. Y el último en inglés se llama How I Built This con Guy Raz. Ese también es muy bueno. Y en español tengo muy poquitos. Obviamente el podcast de Juan Pablo. eh, Me gusta mucho Dementes. Ya les dije que Diego es mi mentor, es mi amigo, entonces soy fan a morir de Dementes. Me gusta mucho Un Millón al Mes de Pancho Mendiola, igual. Se los recomiendo también, es un podcast muy interesante. Y creo que ya por ahí de podcast nada más esos. Y también responsables. Y, Traen, respon- y, traen y invitados muy, muy interesantes. Y bueno, Estefano, además de una última pregunta que me recomendó hacer Juan Carlos Silva. Un saludo si nos escuchas, hermano. Y es, ¿cuáles han sido los libros que mayor impacto han tenido en tu vida? ah, son muchos. Mira, voy a empezar históricamente. De niño, de niño y de adolescente, hay un libro que se llama Momo. Es un cuento muy bonito, un cuento de un vagabundo que es muy mágico, se los recomiendo. Ahí fue cuando empecé a tener amor por los libros. Luego en la universidad hubo bastantes. El hombre en busca del sentido de Víctor Frank fue un libro que me hizo sentir que a pesar de cualquier circunstancia que vivas en la vida puedes salir adelante si tu pensamiento y tu corazón y tus emociones las tienes claras. Luego hay otro libro que se llama, es de Carl Rogers, pero olvidé el nombre, es El proceso de convertirse en persona. Y es un libro que me enseñó que no importa a qué te dediques, sino que tienes que hacerlo para el otro, para que el otro se sienta bien, para que el otro se sienta escuchado, para que el otro se sienta comprendido. Luego, El hombre y los símbolos, perdón, de Carl Jung. Carl Jung es un psicoanalista extraño que la psicología no lo acepta porque se metió en temas como muy astrológicos y mágicos, pero es un tipazo, es un sabio. Y fue un libro que a mí me hizo darme cuenta que el hombre tiene una forma de representarse a través de lo que hacemos todos los días y de las cosas que nos gustan y pensamos. Y ya luego de cajón, Las 12 reglas para la vida, un antídoto para el caos, de Jordan Peterson. Es un libro que es sumamente importante para la época que estamos viviendo ahora. Eh, un libro que si quieren leer un poquito algo que no es tan complicado, pero que es un libro muy lindo, es el sutil arte de que te importe un carajo, de Mark Manson. También es muy bueno, trae mucha filosofía ahí y sabiduría implícita en ese libro. Y para no alargarme más, ahora estoy leyendo varios, pero hay uno que me está gustando mucho que se llama Esto es Marketing, de Seth Godin. Y yo pensé que era un libro de marketing porque me lo habían recomendado, pero es más de un libro de cómo se comporta el ser humano y cómo llegarle a la mente de los seres humanos. Entonces, se los recomiendo. Perfecto, Estefano. Muchas gracias por aceptar la invitación, por darte la vuelta por aquí y cómo puede encontrarte la gente en redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Stefano DGH, Stefano, de dedo G de gato, H de hola, en Facebook y en Instagram, o pueden ir directamente a la página del podcast que es responsables.com.mx y ahí viene toda la información. Perfecto. Bueno, recuerden que pueden encontrarme en Instagram como @Juan Pablo Duque con B larga al final. Soy Juan Pablo Duque Beltrán y nos vemos en la próxima. Chao. Bye.